Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de súplica por la restauración. Toda persona en este mundo anhela tener paz en su corazón. Anhelará tener sanidad en su cuerpo, es decir, tener restauración. Nuestro Padre Celestial es bueno, nos ama. Él es nuestro buen pastor y desea darnos restauración a nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, anhela que tengas restauración en tu vida, en tu familia. La palabra de Dios tiene buenas promesas. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para ti. La palabra de Dios, la Biblia, permanece para siempre y nos enseña patrones de situaciones que se van repitiendo en el tiempo, donde Dios tiene buenos deseos para sus hijos. Y tristemente, el pueblo de Dios no obedece a Dios y cae en destrucción, en autodestrucción. La Biblia nos habla cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto cuando eran cautivos. Recuerda que Egipto simboliza espiritualmente al mundo, a la vana manera de vivir de este mundo, llena de orgullo, de pecado, de toda clase de vanidad, de materialismo. Y Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó al desierto, camino a una tierra prometida. En el desierto, Dios trata con su pueblo, los lleva a una relación de pacto, donde Él los quiere sanar, restaurar y bendecir. Y ellos deben obedecer a su Padre Celestial. Y tendrían paz, tendrían gozo. Sin embargo, y tristemente, el pueblo de Dios con mucha facilidad desobedeció a Dios y fue rebelde, no hizo su voluntad. Y esto se repite hasta el día de hoy. El ser humano en general ama las cosas temporales de este mundo. Ama el materialismo, los disfrutes temporales, se entregan al pecado, al orgullo, a la rebelión. Solo quieren riquezas y por esa razón Dios los entrega a que hagan lo que ellos deseen hacer y pierden la protección de Dios. Y las personas caen en esa autodestrucción por hacer las cosas a su manera, en el orgullo y la rebelión. Si leemos la Biblia en el Salmo capítulo 80, versículo 1 en adelante, nos cuenta esta historia de cómo Dios hace misericordia con su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Dios es desleal con su Dios. Se rebela, ama las cosas de este mundo y se autodestruye. Y en medio de la aflicción pide misericordia a Dios. Leamos, dice el Salmo capítulo 80, versículo 1. El pueblo de Dios clama y dice: Dios y pastor nuestro, tú guiaste como a un rebaño a tu pueblo Israel. Tú reinas entre los querubines. Ahora escúchanos, hazte presente y muestra tu poder a las tribus de Efraín, de Manasés y Benjamín. Ven a salvarnos. Dios nuestro, cambia nuestra triste situación. Muéstranos tu bondad y sálvanos. Aquí vemos cómo el pueblo de Dios clama misericordia, suplica que Dios
les restaure y que los salve y que tenga misericordia de sus vidas. La pregunta es, ¿por qué llegaron a esta situación donde claman que Dios los salve y que cambie su triste situación? Y la respuesta es, porque se apartaron de su Dios, de su Padre Celestial. Amaron el dinero, la gloria de este mundo, las cosas temporales. Tuvieron a Dios por un ídolo, al cual le presentan una ofrenda y que esperan que Dios les bendiga, y ellos siguen haciendo sus vidas a su manera. Por lo tanto, la presencia de Dios no los protege y ellos se autodestruyen. Recuerda que existen las tinieblas, los espíritus malignos, comandados por el diablo, que solo buscarán destruir tu vida y tu familia. Por lo tanto, si no tienes la protección de Dios, las tinieblas obrarán y te destruirán. Y como te apartas de Dios, te apartas de su voluntad, la protección de Dios no está en tu vida. Si seguimos leyendo este salmo, dice el pueblo, Dios nuestro, Señor del universo, ¿hasta cuándo por tu enojo no atenderás la oración de tu pueblo? En vez de comida nos has dado el pan amargo que nuestras lágrimas amasaron. En vez de bebida has hecho que nos bebamos nuestras propias lágrimas. Has hecho que nuestros vecinos se burlen de nosotros, nos ven y se ríen de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió esto? Ya sabes, por la rebelión de su pueblo. Su pueblo decide apartarse y hacer su vida a su manera y no obedece a su Padre Celestial. Y por lo tanto, la destrucción alcanza sus vidas. Se levantan enemigos que los destruyen. Y aunque clamen a Dios, parece que Dios no les oye, porque el pecado, la rebelión, coloca una barrera espiritual. Por eso te ruego que despiertes y que ordenes tu vida, que si estás en rebelión, en pecado, haciendo tu vida a tu manera, te arrepientas y vayas a Jesucristo para que tengas salvación, porque solo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, tendrás restauración, esa verdadera restauración. Si seguimos leyendo este salmo, dice a continuación, el pueblo de Dios, Dios del universo, cambia nuestra triste situación, muéstranos tu bondad y sálvanos. Nosotros somos como una vid, una parra, que trajiste de Egipto, y para plantarnos en esta tierra echaste fuera a las naciones. Una vez limpio el terreno, nosotros echamos raíces y nos extendimos por todo el país. De tal manera crecimos que llegamos a poblar las montañas. Extendimos nuestro dominio hasta las montañas del Líbano. Nuestra frontera oriental llegó hasta el Éufrates. Nuestra frontera occidental llegó hasta el mar Mediterráneo. Es decir, el pueblo creció, se multiplicó en abundancia. Sin embargo, dice a continuación, Dios del universo, ¿por qué dejaste a tu vid sin tu protección? Todos nuestros enemigos pasan y nos hacen daño, nos devoran como fieras. Deja ya de castigarnos, asómate desde el cielo y muéstranos tu cariño. Tú mismo nos plantaste, tú mismo nos cuidaste. El enemigo ha derrotado, le ha prendido fuego a nuestras ciudades.
repréndelos, destrúyelos, pero no dejes de apoyar al pueblo en quien confías, al pueblo que has fortalecido. Así no nos apartaremos de ti. Danos vida y te alabaremos, Dios nuestro, Señor del universo. Cambia nuestra triste situación. Muéstranos tu bondad y sálvanos. Esta oración también ha salido de la boca de muchos cristianos, donde claman misericordia a Dios y no entienden por qué sus vidas están destruidas, por qué razón sus enemigos se burlan de ellos, están en una triste situación. Te ruego que revises tu vida, te ruego que veas si has sido rebelde, porque si te has apartado, si has desobedecido a Dios, como este pueblo, la destrucción te tocará. Dios es bueno, Él te ama. Él a su pueblo lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto para hablarles a su corazón, entrar en una relación de pacto y a partir de ahí llevarlos a una tierra de paz y de bendición. Pero el pueblo de Dios se rebeló, fue obstinado, no amó a Dios con todo su corazón, no lo buscaba, sencillamente cayeron en la hipocresía de la religiosidad. Dios es amor, Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia y no tiene por inocente al culpable. Cuando su pueblo se rebela, Él juzga con justicia y los deja que hagan lo que ellos quieren hacer. Y tristemente la destrucción llegó a sus vidas. Mas si claman a Dios y se arrepienten, la misericordia de Dios los alcanzará. Dios tendrá compasión. ¿Cuál es la respuesta que Dios entregó a su pueblo? Su amor, su compasión, en una sola palabra, Jesucristo. Porque de tal manera, de tal profundidad, Dios amó a este mundo, a su pueblo y al mundo en general, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, que cree a Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la respuesta de Dios ante la súplica por tu restauración. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 16. Y a continuación dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios, nuestro Padre Celestial, demuestra su amor, su compasión por ti, al enviar a su Hijo Jesucristo, no a condenarte, sino para que seas salvo. Y cuando Dios hace ver tu pecado, es para que puedas arrepentirte y entiendas que en Jesucristo hay salvación, hay perdón, hay restauración. Dios quiere restaurar tu vida a través de Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesús vino a enseñarnos el amor del Padre, la humildad. Él nos enseñó el camino para llegar a Dios. Él es el camino. Creer en Jesús, obedecer a Jesucristo. En Él solo hay salvación. Solo en Jesucristo tenemos justificación, perdón de nuestros pecados. Él nos sana, nos liberta, nos salva y nos da vida eterna. Dios
visitó a su pueblo, los socorrió, mostró su bondad y misericordia a través de su Hijo Jesús. Él es Dios hecho hombre. Nuestro amado Jesucristo, el Hijo de Dios, restauró a las personas, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, dio sustento al necesitado. Él nos reveló al Padre, nos enseñó la verdad de Dios. Si conoces a Jesucristo y sus palabras, conocerás al Padre. Nuestro amado Jesucristo es el que nos restaura, nos da vida y vida en abundancia. No una vida materialista, sino una vida espiritual abundante. Y nuestro buen Padre nos provee para nuestras necesidades. Nuestro buen Jesús hizo milagros, maravillas, prodigios y señales, al punto que muchos creyeron en Él y parecía que todos lo iban a recibir. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 7, declara que trajeron un pollino, un burrito. Llevaron este pollino a Jesús y echaron sobre este pollino sus mantos, y Jesús se sentó sobre él y entró a Jerusalén. Y dice que muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino mientras Jesús pasaba. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, las autoridades no lo recibieron y la religiosidad del pueblo de Dios rechazó a Jesucristo. El pueblo en general se emocionó por las señales y las maravillas que Jesucristo hizo, por el amor de Dios que quería restaurar sus vidas. Sin embargo, no hubo en ellos arrepentimiento, no hubo cambio en sus corazones. La religiosidad y la hipocresía del pueblo de Dios terminó haciendo que los religiosos capturaran a Jesús y lo llevaran a los romanos para ser injustamente juzgado. Y nuestro amado Jesucristo terminó siendo crucificado. Esto no es algo que haya sorprendido a Dios, porque Él conoce el corazón del ser humano, la traición y la rebelión del hombre. Aún así, Dios muestra su amor, su compasión, queriendo que su pueblo se salve, queriendo que sus hijos, aunque sea un remanente, pocos, de verdad entreguen sus corazones a Jesucristo. Nuestro amado Jesús fue juzgado por los romanos, fue injustamente llevado a la cruz y murió en ese lugar. Y se cumplió proféticamente lo que Isaías capítulo 53 nos habla acerca de Jesucristo, que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Él solo quería restaurarnos. A eso vino. Sin embargo, las personas lo desecharon. Jesucristo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue humillado, menospreciado, y no lo valoramos, al punto que fue crucificado. En este proceso, nuestro amado Jesucristo, al voluntariamente ir a la cruz, porque Él pudo clamar a su Padre y Dios pudo haberle enviado ángeles
que le libraran de esa situación. Mas Jesucristo voluntariamente se entregó, porque Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Él cargó nuestro castigo, nuestra maldad y rebelión, porque Jesús te ama. Él fue angustiado y afligido, y Él no abrió su boca, no se defendió, sino que como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La palabra de Dios dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, nuestro Padre Celestial, cargó sobre Él, sobre Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Jesucristo te ama y quiere que seas restaurado. Quiere que tengas perdón y vida eterna. Eso es la demostración de amor. El amor del Padre manifestado a través de su Hijo, de nuestro buen Jesús. Dios escucha la súplica por la restauración de su pueblo. Jesucristo es la respuesta. Nuestro amado Jesús resucitó al tercer día. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Él pagó por nuestros pecados. Dios escuchó la súplica de su pueblo. Mostró su bondad, mostró su compasión y misericordia. Jesucristo, hasta el día de hoy, sigue sanando, liberando, perdonando, restaurando a todos aquellos que van humildemente a sus pies a clamar misericordia. El amor de Dios está vigente, está presente a la espera de que rindas tu vida a Dios a través de ir a Jesucristo para que halles misericordia y oportuno socorro. La gracia de Dios es suficiente. Por otro lado, tristemente, la iglesia en general, el pueblo de Dios, vuelve a repetir el mismo patrón de conducta. Recibe la gracia de Jesús, la gracia de Dios. Muchos cristianos experimentan el amor y la restauración de Jesucristo, pero no obedecen a Jesús, no le aman, no oyen su voz y vuelven a repetir el mismo patrón de rebelión. En el tiempo actual, la iglesia cristiana en general está en apostasía. Apostasía es no seguir las enseñanzas, los mandatos de Jesucristo. Eso hace que te vuelvas un hipócrita. Puedes decir que eres cristiano, pero no amas a Dios, solo cumples con actividades en una iglesia. El ser humano en general se ha vuelto rebelde, ha escogido la violencia y la rebelión en vez de escoger el amor de Dios, y de esta manera nos acercamos al tiempo de tribulación. Y se cumplen las palabras de la Biblia que declara, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Aquí nos habla de ese espíritu de rebelión, de ese espíritu de ramera de Babilonia, donde la iglesia se ha corrompido.
Y por eso estamos en el tiempo final y nos acercamos al inicio de la tribulación, donde la apostasía se generalizará, como lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que antes de la venida de nuestro amado Jesucristo, su segunda venida, Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Por eso que la corrupción dentro de la iglesia y del ser humano en general cada vez es peor. Y esto nos vuelve a llevar al salmo inicial, el Salmo 80, porque Dios juzga la rebelión de su pueblo y la maldad del mundo, y vuelve su presencia a apartarse, y es quitada de este mundo su protección, y se desata la destrucción. Y en poco tiempo más comenzarán esos últimos 7 años de tribulación, donde si hoy hay crisis, hay maldad, hay violencia, hay rebelión, durante la tribulación todo será peor. Habrán sellos y trompetas, grandes crisis económicas, hambre y necesidad, pestes y enfermedades, terremotos e incendios devastadores. Y muchos empezarán nuevamente con el mismo Salmo 80, a clamar a Dios, a orar de la misma manera, a preguntarse, ¿por qué dejaste a tu pueblo sin protección? ¿Por qué estamos sufriendo? Muchos se preguntarán eso. Recuerda que a la mitad de la tribulación se levantará el anticristo y perseguirá a los cristianos y los martirizará, los destruirá. Y muchos cristianos preguntarán por qué razón nuestros enemigos nos hacen daño, nos destruyen. Muchos cristianos volverán a orar de la misma manera que el pueblo de Dios en el Salmo 80 que leímos al principio. Y empezarán a clamar a Jesucristo que tenga misericordia de ellos, que los sane, que los salve, que los saque de esa triste situación. Y Dios es compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, porque Él en su amor concederá que muchos conozcan a Jesucristo en medio de la tribulación y del dolor y de la angustia que cada vez será peor, y aún más en la tribulación. Y también Dios concederá que en medio del dolor y la aflicción muchos cristianos se limpien, se arrepientan de sus pecados y ordenen sus vidas. Habrá un avivamiento en medio del dolor, en medio de la angustia. Dios en su compasión restaurará a muchos. Escuchará la súplica por la restauración de muchos cristianos que en medio del dolor rendirán de verdad sus vidas a Jesucristo. Por eso te ruego que si tú no conoces a Jesucristo, no esperes ese tiempo de aflicción que se acerca. Rinde hoy tu vida a Jesús por completo. Ve a Jesucristo. Al final de este podcast hay una oración donde podrás confesar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Le pedirás el perdón de tus pecados y Jesucristo te perdonará. Con su sangre derramada en la cruz limpiará tu vida de todo pecado y toda maldad, y tendrás salvación, perdón y vida eterna. Jesucristo restaurará tu vida. Te ruego que despiertes hoy. Te invito que vayas a Jesucristo hoy
Y si tú eres cristiano y estás en apostasía, si no estás amando a Dios con todo tu corazón, si estás viviendo una vida cristiana tibia, mediocre, te ruego que te arrepientas y pidas perdón a Dios en el nombre de Jesús y cambies tu manera de vivir y ordenes tu vida. Dios es compasivo. Es tiempo de despertar, de llevar una vida cristiana de verdad, obedeciendo a Jesucristo, perdiendo tu vida por Jesús. Esto implica un arrepentimiento genuino, un cambio donde tú ya no quieres el pecado, no quieres la inmoralidad sexual en tu vida, no quieres la mentira y te apartas de eso, del robo, del engaño, de la codicia, de la murmuración, te apartas de la gula, te apartas de todo pecado y te santificas, vives para Jesucristo. A través de Jesús vives para Dios. Esto significa que consagras tu vida cada día, tomas tiempo para buscar la presencia de Dios, orando al Padre en el nombre de Jesús. Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro como un ejemplo donde tú clamas, oras, te humillas cada día ante Dios. Todo a través de Jesús, porque Él es el camino, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no va a través de Jesucristo. Y por otro lado, leerás su palabra, la Biblia, oirás las enseñanzas de Jesús y le obedecerás, adorarás al Padre. Tendrás una vida sobria, seguirás cumpliendo con tus responsabilidades en este mundo. Seguirás haciendo lo que debas cumplir en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, solo que tu vida cambiará, porque amarás a Jesús y le obedecerás y amarás a tu Padre con todo tu corazón. Si obedeces a Jesús, obedeces al Padre, a nuestro Padre Celestial. Entonces tendrás una vida sobria, donde no vas a amar el materialismo, el dinero, ni las riquezas, ni la gloria de este mundo. Procurarás que tu corazón no se afane, pondrás límites a las cosas temporales. No vas a permitir que tu corazón se cargue con los disfrutes de este mundo, sino que tendrás una relación con Dios. El amado Espíritu Santo te guiará y servirás a Jesucristo. Tendrás una vida normal y cumplirás tu rol de ser sal y luz en este mundo. Como resultado de esta relación profunda con Jesucristo y a través de Jesús con tu Padre amado, tu Padre celestial, como resultado amarás a tu prójimo como Jesús enseñó, en forma incondicional y sacrificial. Servirás a las personas, perdonarás a los que te ofenden, tendrás compasión de tu prójimo, en especial de la familia de la fe, de los hijos de Dios. Te ruego que despiertes, porque nos acercamos al inicio de la tribulación. Y si eres fiel, serás guardado y usado en este tiempo de tribulación que vendrá. Jesús usará tu vida, el Espíritu Santo te usará como un instrumento y te protegerá, y se cumplirá esa profecía de el profeta Ageo, que hablaba acerca de la reconstrucción del templo de Dios. Recuerda que en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña
que el templo de Dios no es algo físico, no es un edificio, sino que son las vidas de cada cristiano donde el Espíritu Santo mora. Somos templo de Dios y este templo será restaurado, se limpiará. Y en el Apocalipsis habla de estos testigos o 2 olivos que saldrán y consagrarán sus vidas a Jesucristo y reedificarán sus vidas como un templo limpio para Dios y ayudarán a otros a llegar a lo mismo. El profeta Ageo declaró en el capítulo 2, versículo 4, y dice: Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Aquí nuestro Padre Celestial habla a través del profeta Ageo y dice: Zorobabel y Josué, los 2 olivos, testigos del Antiguo Testamento, que representan a todos esos cristianos que en este tiempo final están trabajando para ordenar sus vidas, obedecer a Jesucristo, que la vida de Jesucristo esté en sus vidas. Así se construye el templo y ayudan a otros cristianos a que hagan esto mismo. Dios dice: trabajad, porque yo estoy con vosotros. Si tú sales de Egipto, de esta mentalidad materialista, hedonista, disfrutadora de este mundo, egoísta y orgullosa, si dejas el engaño de este mundo y rindes tu vida a Jesucristo de verdad, así te consagrarás a Dios y el Espíritu Santo te ayudará y tendrás su protección y no temerás a las cosas malas que han de venir. Y esta profecía de Ageo termina diciendo: porque así dice Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos en ese tiempo donde de aquí a poco comenzará la tribulación final. Las naciones temblarán con la guerra, temblarán con la crisis económica, con los desastres naturales. En medio de eso habrá un despertar. En medio del dolor, muchos irán a Jesús con humildad y humillación y hallarán misericordia y restauración. Y al final de la tribulación vendrá el deseado de todas las naciones, nuestro amado Señor Jesucristo. Él volverá, no como la vez pasada en su primera venida, no como ese siervo sufriente de Isaías 53, porque Él ya pagó el precio por ti. La salvación está disponible. Solo basta con que tú rindas tu vida a Jesús por completo. Ahora, en la segunda venida de Jesucristo, Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él rescatará a su pueblo, los arrebatará y en su segunda venida también destruirá al anticristo, a la maldad
y comenzará su gobierno milenial, el gobierno de Jesucristo sobre este mundo. Estamos en el tiempo final. Se acerca el inicio de la tribulación. Las naciones van a temblar porque Dios hará que esto suceda. Y vienen tiempos de dolor y aflicción a este mundo. Y tú eliges. Si hoy rindes tu vida a Jesucristo, si hoy despiertas, si hoy te arrepientes, te consagras a Jesús, a través de Jesús amas a Dios con todo tu ser, entonces hallarás hoy restauración en Jesús. Hoy tendrás esa relación que te permitirá ser parte de estos testigos que restaurarán el templo de Dios, que serán usados como instrumentos por Jesucristo para que a través del Espíritu Santo hablen de la verdad de Jesús, de la verdad de Dios, del verdadero evangelio de Jesucristo, de conocer a Jesús, amarle y obedecerle. Y serás guardado en el tiempo de tribulación que vendrá. Al contrario, muchos otros cristianos que no están preparados y que no se arrepienten se verán enfrentados a la destrucción y al dolor y tendrán que experimentar el Salmo 80 en medio de la confusión, en medio de no entender qué sucede con sus vidas. Clamarán y suplicarán y Dios tendrá compasión porque Él es bueno. Solo que tendrán que sufrir demasiado para despertar. Te invito a que rindas hoy tu vida a Jesucristo por completo, que lo hagas el Señor de tu vida hoy, para que Jesús te restaure, para que Jesús llene tu vida con su Espíritu, para que tengas una verdadera comunión, una verdadera relación con Dios, donde oigas su voz y le obedezcas y seas guiado por el Espíritu Santo. Estamos en tiempos finales. Se aproxima el inicio del tiempo de tribulación. Tú decides cómo administras tu vida, tu tiempo y tus decisiones. Te invito a que seas sabio, que rindas tu vida a Jesucristo por completo, para que la gracia de Dios esté en tu vida y que el amado Espíritu Santo te restaure hoy y dirija tu vida en medio de las situaciones y acontecimientos que vendrán en este tiempo final. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados.
Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.